se nos hace algo más, se nos hace sin importancia. En Mateo 9, capítulo 35 al 38, le voy a pedir que como lo encontremos nos pongamos de pie. Yo voy a leer el versículo 31, usted es el 36, después del 37 nos juntamos en el 38. Dice la palabra de Dios así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Ustedes? Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Todos? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por este día, gracias porque nos permite estar aquí en tu casa, Padre Santo. Es tu día, Señor, y estamos aquí para alabarte, Señor, para honrar y glorificar tu nombre, Señor, pero también para aprender de tu palabra, Señor. Sin duda alguna, tú me has hablado en esta semana con este mensaje que tengo para compartir, Señor. Quítame a mí de en medio, Padre. Reconozco mi incapacidad, reconozco que yo no puedo, Señor, y quiero, Señor, esta tarde, Señor, ofrecerme a ti como un sacrificio vivo, Señor, para que tu palabra sea dispuesta, Señor, que sea tu Espíritu hablando en mí, Padre Santo. En Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Pues como ya lo decíamos, ¿verdad? Decía el hermano Alberto, no, pues perdón, ¿verdad?, por si les ofendí. Y pues yo desde mi lugar me daban ganas de decirle, no, hermano, no pide disculpas, pues si está diciendo algo conforme a la Biblia, es la palabra de Dios, la verdad duele. Pero bueno, se acerca, hermano, a mí me encanta cuando se predica sobre este tema, y a mí es un privilegio hablar de este tema, y es lo que a mí me apasiona mucho, hablar sobre este tema. Se acerca ya las conferencias de misiones, se acerca ya los temas de ganar almas, de predicar el evangelio, pero no nada más tiene que ser una fecha en específico, sino yo pienso que debe ser día con día en la vida del cristiano. Dice en el versículo 36, dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Pero en un versículo atrás dice la Biblia, en el 35, dice: recorría Jesús, ¿cuántas ciudades, hermanos? Todas las ciudades y aldeas. La Biblia no miente, hermanos. Dice la Biblia que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, y aproximadamente Jesús recorrió en ese tiempo 273 ciudades y aldeas, enseñando y predicando en las sinagogas de los judíos, predicándose el evangelio a los judíos, también a los gentiles, pero él iba principalmente a los judíos. La salvación era para los judíos, y sabemos que ahora somos salvos por gracia de Dios. Pero dice la Biblia que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, 273 ciudades y aldeas visitó Jesús. Pero dice la Biblia que cada aldea que él visitaba, cada aldea, cada ciudad donde él pasaba, él veía las multitudes y tenía algo en su corazón. Dice la Biblia, y al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas. Jesús, al ver las multitudes, él tenía compasión, no tenía una lástima, no decía, ay, pobrecitos, esas personas van a ir al infierno. No, él tenía una compasión. ¿Qué es la compasión? La compasión quiere decir sentir algo por alguien que impulsa a aliviar su dolor. Por ejemplo, si yo veo a alguien que está necesitado y yo quiero hacer algo para que esa persona ya no sufra, para que ya no tenga ese dolor, eso se llama compasión. No solamente tener una lástima, sino que eso me impulse a hacer algo más. Jesús tenía la compasión para las multitudes. Jesús no tenía solamente lástima, él tenía compasión. Él, al ver las multitudes, él quería hacer algo por ellos, y vemos que lo hacía y que lo hizo. Él murió por nosotros. Dice la Biblia que él vio su dolor y su sufrimiento. Yo me imagino cómo Jesús veía al paralítico, cómo veía al leproso, cómo veía a los ciegos, y él tenía la compasión. Recordemos que Jesús era un humano, era 100% hombre y 100% Dios, era 100% hombre como usted y como yo, y no es imposible que usted y yo tengamos compasión por las personas, y es lo mismo que nosotros debemos sentir al ver a las personas, pero no sentimos eso. Nosotros no sentimos la compasión para las almas, para las personas. ¿Por qué? Porque primeramente nosotros no salimos a ver a las multitudes. Estamos tan encerrados en nuestro egoísmo, estamos tan encerrados en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestra salud, en nuestros estudios, en nuestras metas, que no es malo, no es pecado pensar en eso. Lo que es pecado es ocuparnos, bueno, no es pecado ocuparnos en esto.
lo que es pecado o lo que es malo es preocuparnos y afanarnos en estas cosas y dejar a un lado lo que Dios nos dice, que es en Marcos 16:15, sabemos que dice ir predicar el evangelio a toda criatura. Y nosotros no vemos a las multitudes, no tenemos compasión de ellas. ¿Por qué? Porque primeramente no salimos a ver a las multitudes, no vemos lo que hay detrás de esas personas, estamos tan encerrados en nuestro egoísmo. Y como les decía, no es malo en ocuparnos en estas cosas, lo malo está en preocuparnos y afanarnos en estas cosas, dejando a un lado el mandamiento de predicar el evangelio a toda criatura. Lo dice en Marcos 5:1-10. Quisiera hablarles de este tema. Voy a agarrar mi tema sobre Mateo 36. El tema es: y al ver las multitudes. En Marcos 5, versículo 1-10 dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Vemos aquí en el versículo número 1, dice: viniendo al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Vemos que Jesús primeramente tuvo que ir. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, es ir y ver las multitudes. Jesús lo hizo, Él fue y pasó por esta ciudad, por esta región de los Gadarenos, y saliéndosela de la barca, se encontró a este hombre, a este endemoniado, al endemoniado gadareno, y vemos en el versículo 7, y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y luego en el versículo 10 le decía: y le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. Al ver las multitudes, hermanos, Jesús vio que ellos rogaban por salvación. Y es lo que hoy pasa en nuestros días. Las multitudes ruegan por salvación. Gente llora, gente clama por salvación, gente esperan que ellos vengan. Ellos esperan salvación, ellos esperan paz, ellos esperan tranquilidad, ellos esperan una vida sin sufrimiento, pero ellos siguen sufriendo. ¿Por qué? Por la culpa de las iglesias, por la culpa de nosotros que no salimos a predicarles el evangelio. Algo a mí que me da mucha tristeza, hermanos, es, y yo lo he hecho, hermano, pero a mí lo que me da tristeza es que la iglesia fue constituida simplemente para extender el evangelio en la zona donde está. Y es triste ver, hermanos, que nosotros, cuando se nos convoca a ganar almas, no estemos, cuando es el mandato de Dios, cuando el corazón de Dios en la Biblia, y lo más importante en la Biblia es en Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Se me hace una manera muy egoísta, hermanos, que nosotros tengamos esa salvación y no la compartamos. ¿Qué hay de aquella persona, por ejemplo, si una persona tiene SIDA y esa persona encuentra la cura del SIDA y él se alivia de ese SIDA, pero hay gente que también ocupa esa cura y él no se las comparte? Sería muy egoísta, ¿verdad? Y así somos nosotros. Vemos las multitudes cómo ruegan por salvación y nosotros no le damos la salvación. ¿Cuál es la salvación? Está en Cristo. El mandato es que nosotros vayamos, no que ellos vengan a nosotros. Nosotros tenemos que salir a buscarlos. ¿Dónde están? Están en tu casa. Tal vez tú tienes familiares en tu casa que no han sido salvos. Están en tu colonia. Tienes vecinos que no han sido salvos. Ellos te ven cada domingo que tú sales de tu casa, el vecino de enfrente, el vecino de al lado. Te ven que sales bien arreglado, sales los domingos a la misma hora, pero no saben a dónde vas. Ven que tienes un cambio, ven que tienes una vida diferente, pero no saben por qué.
Ya tienes tiempo viviendo ahí cerca de tus vecinos y nunca les has compartido de Dios. La gente, la multitud necesita que nosotros vayamos. Nosotros tenemos que ir en donde sea que esté, en tu casa, en tu colonia, en tu familia, en tu ciudad, en tu país. La diferencia de su rumbo, la diferencia de las personas a donde vayan eres tú. Eres tú la diferencia de ellos, del destino de ellos. Si tú no vas, ellos no van a ir al cielo. Verso 1 dice la Biblia que vinieron al otro lado del mar, la región de los Gadarenos. Vemos que Jesús fue al otro lado del mar y encontró a un hombre necesitado. Créeme, hermano, que cuando tú salgas de tu casa vas a encontrar a una persona necesitada. Y a mí me gusta, hermano, como dice el hermano Alfredo cuando ora, ¿verdad? Que cuando salimos estamos entrando al campo misionero, y eso es verdad, pero a veces nosotros no entendemos eso. Simplemente lo usamos, una frase muy bonita, es una frase muy bonita. No, pues sí es cierto, el campo misionero, la gente se está yendo al infierno. No, pues sí es cierto, hay que orar por ellos. Pero no solamente es orar, sino es ir, hermanos. Y déjenme les digo una cosa, hermanos. ¿Sabía ustedes, hermanos, que ahora los cristianos bautistas fundamentales e independientes ya no dicen mentiras? Usted va a decir, pues ¿cómo que no dicen mentiras? No, ya no dicen mentiras, ahora las cantamos, ¿verdad? Porque decimos, yo iré de la tierra hasta el fin, yo iré. ¿Y qué hacemos? No le compartimos a nuestros vecinos. Decimos que queremos que Dios nos use, ¿verdad? Decimos que somos felices en su servicio. Soy feliz en el servicio. Y no es cierto, hermanos. Nosotros solamente lo cantamos para que los hermanos nos vean. Miren que el hermano que está al lado de mí vea cómo canto, que él vea que yo vengo los domingos, que estoy en serio. Pero, hermanos, nosotros ya no decimos mentiras, ahora nosotros hasta la cantamos, ¿verdad? La necesidad está porque las multitudes ruegan por salvación. Hermano, ¿te has puesto a pensar cuánta necesidad hay? Las multitudes ruegan por salvación. Tú tienes la cura, tú tienes la salvación. ¿Qué vas a hacer con ella? Hoy en día en Puebla, hermanos, hay alrededor de 6 millones de personas, hermanos. En nuestro país aproximadamente 125 millones de personas. En el mundo más de 7,000 millones de personas. Más de 200 países, 88 lenguas, 364 dialectos y lenguas en América. Hay mucha necesidad, hermanos, que nosotros no conocemos, pero va a ser triste que gente vaya al infierno porque nosotros no nos ocupamos en ellos. Hay muchas etnias, hay muchos países abandonados. Etnología hay países muy abandonados que si yo te los menciono no vas a saber dónde están. Te voy a poner ejemplos: Burkina Faso, Estados Federados de Micronesia, Granada, Benín, Sahara Occidental, Bahrein, Brunei, Malawi, Tayikistán, Tuvalu, Samoa, Djibouti, Kirguistán, Maldivas, Tonga. ¿Cuántos de ustedes conocen alguno de estos países? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Pero dice Tonga, Vanuatu, Islas Marshall, Fiji, Zimbabue, Palau, Malawi, Lituania, Estonia y Kiribati, son unas islas. Noriti, Arariki, Omoka, Atay, Areora, Mutuawari, Uti, las Islas Galápagos, Wellington, Puerto Williams, Malvinas. Todas estas son países muy pequeños que nosotros ni conocemos, que día a día nosotros ni nos importa la gente que vive ahí, pero hermanos, ahí hay gente. Y el mandato es que nosotros vayamos a esos lugares. El mandato está claro, no solamente dice la Biblia que nosotros vayamos a nuestros vecinos, dice que nosotros vayamos a todo el mundo. El mandato no está solamente para los pastores, no solamente está para los misioneros, sino para cada uno de los congregantes. Hay muchas tribus, hermanos, aquí en nuestro país. Están los mayas, están los náhuatl, están los totonacas, están los huicholes, los ¿cómo se llaman? Los tarahumaras. ¿Cuál otros, hermanos? ¿Otro que se acuerdan? Los Zenis, todos ellos. Hay muchas tribus, hermanos, hay muchas lenguas, hay muchas etnias que no tienen el evangelio. Y hermanos, yo he tenido experiencia y he vivido esta experiencia que es algo increíble cuando tú estás compartiéndole a alguien que no te entiende, pero un traductor de esa lengua le está compartiendo el evangelio y esa persona entiende perfectamente. Es un privilegio, hermano. Hay muchas tribus, hermanos. Por ejemplo, los
los Mashco, los Piru, los Apaches, los Mayas, los Cunas, los Quechua, los Aymarás, los Mapuches, los Diaguitas, los Onas, los Araucanos, los Pampas, los Guayús. Hay muchas tribus, hermanos, muchas tribus que necesitan del Evangelio. Dice la Biblia que Jesús vio las multitudes y nosotros tenemos que entender que esa es nuestra responsabilidad, predicarles el Evangelio a todas ellas. Las multitudes ruegan por salvación, ya lo vimos en Marcos capítulo 5. Dice también en Lucas capítulo 24, 47. Lucas capítulo 24, 47, vemos que Jesús al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, al ver las multitudes le rogaban por salvación. Lucas 24, 47. Dice en el 46, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en el nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados de todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dice la Biblia que así fue, y así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase. Y en el 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Hermanos, sabemos muy bien cuál es la paga del pecado. La paga del pecado es muerte, y sabemos que la muerte está en el infierno. Y al ver las multitudes, hermanos, estaban condenadas. Las multitudes están condenadas. La gente tiene problemas económicos, tienen problemas familiares, tienen problemas de salud, tienen problemas, hermanos, tal vez de pobreza, tienen problemas de muchas cosas, hermanos. Ellos tienen problemas, pero su mayor problema está en que ellos tienen pecado y por su pecado están condenados para siempre al infierno. Necesita a alguien quien les predique, necesitan una persona que les predique del arrepentimiento, del perdón de pecados. No necesitan programas, hermanos. La gente, hermanos, obviamente es importante, pero esto es pasajero. La gente no necesita un gobierno bueno, que es bueno, hermano. La gente no necesita no necesita programas sociales, hermanos. La gente ya no necesita un puesto más de sin hambre. La gente ya no necesita eso, hermano. Lo único que necesitan ellos es a Cristo. Lo que ellos necesitan es la cruz de Cristo, porque si ellos mueren, hermanos, aunque ellos sean ricos, aunque ellos tengan todo, ellos van a ir al infierno. Dice la Biblia que ellos necesitan el Evangelio. Ayer, hermanos, visitando y ganando almas, nos tocó a la hermana Gilda y a mí estar con un señor. Este señor, la verdad, me impresionó mucho cómo él nos decía las cosas, pero más que impresionarme, me retó a mí, hermanos. Él decía que Dios no existía, así literalmente lo decía, sin pena, sin vergüenza. Decía, no, Dios no existe. ¿Por qué tanta pobreza? ¿Por qué tantas enfermedades? ¿Por qué tanta violencia? Simplemente por el pecado de nosotros. Pero, hermanos, él decía que lo que nosotros debemos de hacer. Y, hermanos, a mí la verdad sí me dio coraje, hermanos, porque pues es la fe que yo defiendo, hermanos, y es la fe que yo voy a defender hasta que yo muera. Pero él decía, ya dejen de perder su tiempo en ese libro, ya dejen de perder su tiempo en andar casa por casa, hermanos. Sabemos muy bien que no es una pérdida de tiempo, es una inversión para lo eterno. Pero él decía, lo que necesitan hacer ustedes es visitar a los pobres, que está bien, hermanos. Jesús dijo, ¿verdad?, que si nosotros le hacemos eso a alguien, se lo estamos haciendo a Dios. Él decía, ¿saben qué? Necesitan visitar a los pobres, necesitan darle de comer a los niños, ya está bien. Pero, hermanos, una persona que defendía lo que creía con una tremenda convicción, hermanos, que me retó, y yo dije, wow, qué impresionante. Si hubiera un cristiano como él en cada iglesia que defendiera lo que creyera y dijeran, vamos a predicar porque es lo que se nos ha mandado, créanme, hermanos, México sería diferente, Puebla sería diferente, nuestra colonia sería diferente si nosotros tuviéramos un deseo ardiente, hermanos. Y también lo que él dijo, ¿saben qué? Cristo fue una buena persona. Cristo fue una buena persona. Él ayudó a la gente, Él ayudó a todos. Pero dice, yo no creo que Cristo fue el Hijo de Dios. Y lo que a mí me molestó, hermanos, y hasta la hermana Gilda dijo, ya está aquí, ¿verdad?, porque ya era mucho. Decía, yo a Cristo lo veo como a un Che Guevara, lo veo como a una persona de estos, hermano. Y fue a mí algo que me impresionó. Cristo no fue eso. Sabemos que Cristo dio su vida, hermanos. A diferencia de Che Guevara, a diferencia de Buda, a diferencia de Mahoma, a diferencia de los demás filósofos, sabemos que Cristo al tercer día resucitó y Él está vivo y Él dio su sangre por rescate por muchos. Esas personas lo dieron por su pueblo, por su nación nada más. A nosotros no nos afecta en nada, pero Cristo dio la salvación para todos en el mundo. A mí me impresionó mucho esa persona. Hay gente en este mundo que necesita de Cristo porque su destino es el infierno.
Dice en Apocalipsis 20, estos pasajes de la Biblia, en lo particular a mí, no puedo leerlos sin yo sentir algo en mi corazón. Dice en Apocalipsis 20:11, dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Dice, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Dice el 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es un pasaje de la Biblia, hermanos, muy impresionante, muy impactante. Yo escuché este pasaje en una predicación que realmente, hermanos, yo duré semanas, tal vez 2 meses, hermanos, con ese pasaje en mi mente. Dice la Biblia en el 11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Dice la Biblia que había un trono blanco. Hay un trono blanco, hermanos, va a haber un trono blanco, un gran trono blanco. Un gran trono blanco, un trono enorme, un gran trono. Dice, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Lo impresionante no está en el trono, hermanos, sino en el que está sobre el trono. Dice en el versículo 11, dice, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. ¿Te imaginas qué magnitud o qué magnitud tiene o qué tanta presencia tiene esa persona que está sobre ese trono, que la tierra, dice, y el cielo huyeron de delante de esa persona que estaba en el trono? Sabemos que es Dios. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños. Yo no me imagino esta escena, hermanos, que se va a llegar esta escena, hermanos. Esto no es ficción, hermanos, esto es real. Dice la Biblia que va a haber una escena donde va a haber muertos, hermanos, grandes y pequeños, de todas las naciones, de todas las razas, de todas las lenguas, de todas las tribus, hombres y mujeres, jóvenes, niños y niñas, ancianos. Va a haber muchas personas ahí que van a estar sobre ese trono blanco. Dice la Biblia que estaban de pie ante Dios, y dice la Biblia que los libros fueron abiertos. Dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Sabemos que el que está sobre ese trono blanco es Dios. Sabemos que Dios envió a su Hijo para rescatar al mundo, que Él envió a su Hijo para que el mundo no fuera al infierno. Dice la Biblia que Dios es un Dios de amor, de compasión, de misericordia, hermanos, pero en este versículo ya no es así. Dice la Biblia que los muertos van a estar delante de Él. Dice en el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No me imagino, hermanos, cómo Dios, siendo un Dios, bueno, sabemos que es un Dios justo, pero cómo nosotros le predicábamos a la gente que Dios era un Dios de amor, un Dios de misericordia, y la gente no nos va a escuchar, pero cuando llegue esta escena se van a arrepentir de por qué no nos escucharon. Un Dios, hermanos, que envió a su Hijo, que amó, que dio, que se entregó, que dio todo lo que tenía, que Él se hizo hombre, que Él se hizo pecado por nuestra culpa, que Él murió, que Él resucitó, pero en esta ocasión ya no va a haber más oportunidad. La gente va a querer ser salva, pero ya no va a haber oportunidad. La gente ya va a querer anhelar recibir a Cristo. La gente va a decir, ¿cómo no acepté a Cristo? ¿Cómo no recibí? ¿Cómo no creí? ¿Cómo no escuché a las personas que me hablaban? Y dice la Biblia, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y en el versículo 28 dice, pero los cobardes, 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La Biblia nos dice que hay una condenación para las multitudes, hay una condenación, y esta está en el infierno. Y hermanos, el infierno es real, pero nosotros los cristianos vivimos como si no fuera real. Está comprobado con la Biblia y tal vez científicamente que el infierno es real. Si las multitudes mueren en sus pecados, irán a este lugar de tormento, un lugar de llanto, un lugar de fuego, un lugar de crujir de dientes, un lago que arde con fuego y azufre. Aproximadamente se cree que el infierno va a estar por lo más mínimo a una temperatura de 6,000 grados centígrados.
La temperatura del sol es de 5.600 grados. El infierno va a ser más que el sol. Donde el gusano no muere, hermanos. Marcos 9:44 nos lo dice, que el gusano no muere. Y hermanos, en 1977 se encontró a un gusano en el mar que se llama, no sé si lo han escuchado, se llama riftia. Este gusano es como una pluma así. Este gusano se abre y este gusano se encuentra en las profundidades del mar, en los abismos más adentrados hacia el mar, donde el ser humano casi no ha llegado. Y este gusano, hermanos, aguanta unas temperaturas increíbles de cientos y miles de grados, hermanos. ¿Qué es esto? El infierno es real, hermanos. El infierno es real, pero nosotros los cristianos vivimos como si no existiera. En este mundo hay personas con problemas, hermanos. Hay pobres, hay mucha necesidad, pero la necesidad más grande que ellos tienen es de salvación. Hay personas sin deseo de vivir, con dolor, sin esperanza. Jesús vio a las multitudes con compasión. Igual nosotros debemos de hacer lo mismo. Nosotros debemos de ver a las personas con compasión. A mí algo, hermanos, que me retó mucho, fue, ¿cuántos de aquí conocen al hombre que se llama Charles Russell? Carlos Russell. ¿Quién lo conoce? Carlos Russell es el creador de los Testigos de Jehová. Es el creador de la secta de los Testigos de Jehová. A mí me gusta decirles testigos de Russell, me gusta hacerlos enojar. Carlos Russell dijo una frase: el infierno no existe. ¿Por qué? Les voy a decir una razón. Él dijo esto: el infierno no existe porque si el infierno fuera real, los cristianos estarían en las azoteas de su casa predicando a toda hora que el infierno existe y que las almas van a ir al infierno. Pero el infierno no existe porque ningún cristiano está haciendo eso. Dice, el infierno no es real, porque si fuera real, los cristianos día y noche anunciarían, gritarían por las calles que hay un infierno, que hay una condenación, que hay un lugar de tormento donde no van a salir nunca, donde la condenación no es por 10 años, por 100 años, por 1000 años, sino por la eternidad. El infierno no existe. ¿Por qué? Porque los cristianos no lo predican. Y eso, hermanos, a mí me dio coraje, hermanos, me retó, hermanos, porque ¿cómo un hombre puede decir esto? Y hermanos, tiene razón, no podemos decir que no. Los cristianos no estamos haciendo nada a lo que él dijo. En este mundo, hermanos, hay personas con problemas, hay personas sin esperanza. Jesús ve a las multitudes, hermanos. Tal vez tú, hermano, yo no te conozco, tal vez tú eras un borracho, hermano, tal vez eras un drogadicto, tal vez eras un mujeriego, tal vez eras una persona, tal vez eras una persona problemática, tal vez eras una persona sin valor. Tal vez tu vida anterior la viviste sin temor. Tal vez tú, hermano, fuiste una persona que yo no te conozco, hermano. Tal vez tú, hermano, estabas en las calles tirado, borracho. Tal vez estabas en las esquinas drogándote. Pero ahora, hermano, tú estás aquí y gloria a Dios por eso. La única diferencia de las personas que están allá afuera y nosotros es Cristo en nuestras vidas. No debemos de menospreciar a la gente, hermanos, porque sean borrachos, porque sean drogadictos. La única diferencia es Cristo en nuestras vidas. Es lo único que nos tiene aquí, hermanos. Si no fuera por Cristo, estuviéramos igual que ellos. Y, hermanos, no es para juzgar a aquellas personas, sino para hacernos ver a nosotros que cuán importante es anunciarle a esas personas el Evangelio. Dice la Biblia en Lucas capítulo 17. Lucas 17. Al ver las multitudes, Jesús vio que rogaban por salvación. Al ver las multitudes, Jesús vio que estaban condenadas a un lugar de tormento. Lucas 17, 11. Lucas 17, 11 al 13 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Vemos aquí, hermanos, la historia de los leprosos. Al ver las multitudes, hermanos, estaban necesitadas. Las multitudes están necesitadas, hermanos. Vemos cómo los leprosos alzaron la voz y dijeron: Jesús, ten misericordia de nosotros. Esas personas estaban necesitadas. Gente sufre, hermanos, hoy en día. Gente llora, incluso te pide ayuda. Gente día con día nosotros nos pide ayuda. ¿Qué hay de aquella persona, hermanos, que está en la calle pidiéndote dinero? ¿Qué hay de aquella persona que está pidiéndote un pan? Es una muy buena oportunidad para que tú le presentes el pan de vida que es Cristo. Es una muy buena oportunidad que tú le presentes aquella agua que si él toma de esa agua no va a tener sed jamás. Es una muy buena oportunidad, pero muchas veces nosotros le ignoramos.
Y vemos cómo Jesús, a pesar de que esas personas eran leprosos, Jesús no los menospreció, Jesús no les tuvo en menos. Él simplemente tuvo compasión y les ayudó. Esas personas estaban necesitadas. Nosotros nos acostumbramos día con día a ver personas necesitadas, gente muriendo, gente con necesidad, gente drogadicta, gente borracha, gente con hambre, gente pidiendo ayuda. Hermanos, a mí en lo personal, a mí me carga mucho ver a las personas migrantes que están pidiendo dinero. No sabes tú por lo que pasan. Y tal vez aquí en Puebla tú veas a una persona migrante pidiéndote ayuda, pidiéndote una moneda. Si tú te pusieras a platicar con esas personas, te darías cuenta que su vida no va a ser muy larga, porque él está expuesto a la muerte muy constantemente. Y la única oportunidad que él tiene para escuchar a Cristo es cuando llegan aquí a Puebla, es cuando tú los ves, es cuando tú estás cerca de ellos, pero muchas veces nosotros lo ignoramos. Yo conozco, hermanos, yo he conocido a muchas personas migrantes y les he compartido de Cristo. Y hermanos, es impresionante cómo ellos atravesar de Chiapas hacia acá, ellos exponen su vida, hermanos, y la única oportunidad de ellos que ellos tienen para escuchar el Evangelio es cuando llegan aquí con nosotros, y nosotros le ignoramos, nos acostumbramos a la necesidad. Necesitan, hermanos, misericordia. No veas su pecado, hermano, no veas su pecado, no veas lo que ellos hacen, no vean cómo ellos están. Ve su alma, mira más allá, mira lo que hay detrás de esa persona. Hermanos, te voy a dar un testimonio que pasó en mi iglesia. Un joven de 15 años llegó a mi iglesia, él es de Honduras. Un hermano de mi iglesia lo recogió, le dio trabajo, le dio hospedaje. Ese joven, para no hacerte la historia tan larga, ese joven ahorita ya está en segundo grado del Colegio Bautista Montebrón. Ya en un año se va a graduar. Su meta es servir a Dios. Y hermanos, la Biblia dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No hay nada imposible, hermano. Pero hermano, nosotros debemos de ver más allá. ¿Qué hay de aquel niño que está pidiendo dinero? Tú no sabes qué hay detrás de ese niño. Tú no sabes si detrás de ese niño va a haber un pastor, si va a haber un evangelista. Hermanos, sinceramente, hermanos, no es para vanagloriarme. A mi casa llegaron, hermanos, lo que ahora es mi iglesia local, llegaron a compartir el evangelio. Yo tenía alrededor de 5 años, hermanos. 5 años, hermanos, y yo estoy seguro, hermano, que Dios nunca llega tarde, sino que siempre llega en el momento preciso. Yo tenía 5 años, yo fui a la iglesia, íbamos solamente mi mamá y yo. Mi papá no quería saber nada de Dios, no quería escuchar la palabra de Dios. Él lo único que le importaba era pues su trabajo. El domingo era su descanso, día de ver fútbol. El sábado era de ir al estadio. Él era así, hermanos. No lo juzgo. Pero hermanos, yo por 2 meses fui yendo fiel a la iglesia, fui constante, y yo le dije, ¿sabes qué, papá? Yo quiero que tú vayas a la iglesia. Sí, está bien, cuando yo tenga tiempo, cuando yo descanse. Y se llegó el día que descansó. Le dije, ¿ahora descansas? Vamos a la iglesia. Me dijo, no, la próxima semana. Pasó la próxima semana, fue a la iglesia, aceptó a Cristo, se bautizó, y él se dio cuenta de la necesidad que él tenía, ¿verdad? Que lo que él estaba haciendo no lo llenaba, que él quería hacer algo más. Hermanos, él se fue involucrando más y más en las cosas de Dios. Él iba fielmente, pero él decía al asistente de mi pastor fundador, que ahora es mi pastor actual, le decía, ¿qué hay que hacer? No, pues hay que hacer esto y lo otro. No, pues hay que ir a ganar almas. No, pues hay que ir a una ruta. No, pues hay que traer visitantes. Hermanos, no es para vanagloria, hermanos, pero mi papá se rindió a Dios, él entregó su vida. Nos fuimos a preparar al colegio bíblico, él entregó su vida, él recibió el llamado de Dios para ir de misionero al país de Perú. ¿Todo por qué, hermanos? Porque una persona, hermanos, y estoy muy agradecido con ese hermano, porque una persona vio más allá de mí. A pesar de que yo era un niño, a pesar de que yo no hablaba bien, a pesar de que yo ahí traía, ¿verdad?, un moquillo colgando, a pesar de que yo estaba así, hermanos, él no vio eso, sino que él vio que atrás de un niño hay un alma y hay una familia que puede servir a Dios. Y es lo que necesita la gente, que nosotros veamos la necesidad que hay detrás de cada persona, que nosotros veamos que hay detrás de cada alma. Intenta grandes cosas para Dios, espera grandes cosas para Dios. Esto fue lo que dijo William Carey, misionero en la India. Pero estamos a gustos, hermanos, en nuestra casa cuando es tiempo de predicar, cuando es tiempo de trabajar, cuando es tiempo de ganar almas. Como les decía, hermanos, ahora ya no decimos mentiras, ahora las cantamos. Pronto la noche viene, ¿verdad? Tiempo de trabajar. ¿Y qué hacemos, hermanos? No hacemos nada. Y la noche viene, hermanos, cuando nadie puede trabajar. Impacta multitudes, hermanos. Estate dispuesto, todo está listo. No falta dinero, hermanos. Lo que importa, hermanos, para predicar el evangelio no es el dinero, no es
las multitudes ya están, decían en Mateo 9:36, y al ver las multitudes, en el 37 decía, ¿verdad? La mies es mucha y los obreros pocos, los campos ya están listos para la siega, ya se necesita recoger. ¿Qué es lo que se necesita? Se necesita obreros, pero los obreros ¿qué necesitan? Necesitan fe, hermanos. Nosotros necesitamos fe. Los recursos no es problema, hermanos. Dios tiene los recursos. Si Él nos llama, Él nos capacita y Él nos envía. Es todo lo que tenemos que hacer. Si Dios nos dice, tienes que ir a predicar el evangelio, nosotros tenemos que ir. No te preocupes si tienes dinero o no tienes dinero. Él te llamó, Él te capacita y Él te envía, hermanos. Es nuestra responsabilidad las multitudes. Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es nuestra responsabilidad, hermanos. Lo voy a decir con todo respeto, hermanos. No es la responsabilidad del gringo. Mi pastor fundador fue un gringo, hermanos. Mi pastor fundador fue un misionero americano en Monterrey, que él llegó a Monterrey, hermanos, a la ciudad a la edad de 54 años, hermanos, sin hablar español. Él estaba convencido que la necesidad era grande. Mi pastor duró 25 años, hermanos, en la ciudad de Monterrey. Actualmente todavía está comenzando una iglesia, pero en Estados Unidos por motivos de su salud. Hermanos, la responsabilidad no es de las personas, del gringo, hermano. Lo digo, hermano, en verdad, con todo respeto. Y estamos agradecidos, hermanos, con los americanos, hermanos. Han hecho una labor excelente, han hecho un impacto en nuestro país, hermanos, que nuestra salvación, hermanos, es de Dios, pero ellos tienen mucho que ver en esto, ¿verdad? Porque ellos estaban convencidos. Hermanos, vemos cómo Estados Unidos era un país que impactaba a todo el mundo, que su prioridad era Dios, que cuando se firmó el acta de la Constitución de Estados Unidos, primeramente se tuvo que ir a la sinagoga judía y se oró a Dios, al Dios eterno, al Dios único y verdadero. Pero ahora, ¿qué ha pasado, hermanos? Ha entrado mucha idolatría, ha entrado paganismo, ha entrado todo esto en el país de Estados Unidos, ha entrado musulmanes, y todo esto ha ido hacia abajo en el país de Estados Unidos. Vemos cómo Dios ha sido tan misericordioso en nuestro país, hermanos, en nuestro país México. Cómo vemos, hermanos, sinceramente, hermanos, los hermanos con mayor edad nunca se hubieran imaginado el impacto del evangelio que ahora tenemos hace 20 años. No era lo mismo hace 20 años. El evangelio no era el mismo hace 20 años, hace 30 años. Estamos viviendo, hermanos, el tiempo de gracia, hermanos. Yo creo, hermano, y estoy convencido que el tiempo ahora es de México. El tiempo es de México. Estados Unidos ya envió muchos misioneros. Gloria a Dios por eso. Ahora es tiempo de nosotros como mexicanos ir y predicar el evangelio. Es nuestra responsabilidad, hermanos, de predicar el evangelio. Y, hermanos, yo estoy seguro, hermanos, que va a haber un último avivamiento. Y yo pienso que ese último avivamiento, hermanos, es en América, en Latinoamérica, en los hispanos. Ya vimos, hermanos, cómo los judíos se dispersaron. Ya vimos, hermanos, cómo los europeos, hermanos, ya se dispersaron. Vemos a grandes hombres como Carlos Spurgeon, D.L. Moody, todas esas personas que ya tuvieron un gran avivamiento, personas, auditorios con 10,000, con 50,000 personas. Y ahora vemos, hermanos, cómo ese avivamiento se fue a los Estados Unidos y cómo ha llegado a nuestro México y cómo nosotros estamos enviando obreros a otros países del mundo como nunca se había visto. Hermanos, es nuestro tiempo, no desaprovechemos la gracia de Dios para con nosotros, porque si no la sabemos aprovechar, Dios va a mover su mano de este país, y es cuando nosotros nos vamos a lamentar. Hermanos, no es coincidencia, hermanos, lo del huracán Patricia. Sabemos que fue Dios obrando. ¿Por qué? Porque la mano de Dios está en nuestro país. Debemos aprovechar eso, hermanos. Hermanos, si te molesta esto, como decía el hermano Alberto, perdóname, hermano, pero es la verdad. Basta, hermanos, del calvinismo. Basta de esas ideas, hermanos. El calvinismo, cosas que no es verdad, que dicen que tal vez la salvación se pierde, que estamos predestinados, hermanos. Ok, hermanos, si estamos predestinados, Dios lo sabe, pero tú y yo no lo sabemos, y porque no lo sabemos tenemos que ir a predicar. Es nuestra responsabilidad. Yo no sé quién es salvo, por eso es que yo voy a ir a predicar. Y dicen los calvinistas, no, pues es que el conocimiento, la sabiduría, eso no es posible, hermanos. Ellos se jactan mucho de su conocimiento, de su sabiduría, pero dice la Biblia en Proverbios que el que gana almas es sabio. Si tú no ganas almas, no puedes tener conocimiento. Basta, hermano, de eso. El calvinismo lo único que impulsa es tu flojera de no ir a predicar el evangelio. Es posible porque el que gana almas es sabio, hermanos. Esto, hermano, es una mentira de Satanás, hermanos. Tenemos que ver las multitudes. ¿Por qué? Porque ruegan por salvación. Tenemos que ver las multitudes porque están condenadas. Tenemos que ver las multitudes porque están necesitadas. Y termino, hermanos, con Mateo 9:35.
Mateo 9:35 al 38 de nuevo dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Las multitudes, hermanos, ya están listas. Su necesidad es grande. Ellos necesitan de Dios, ellos necesitan salvación, ellos necesitan que alguien les hable de Cristo, que ellos sepan que tienen una esperanza, que cuando ellos mueran van a ir al cielo por la gracia y por la salvación de Cristo. Ellos necesitan la salvación. La salvación, hermano, ya se efectuó hace más de 2000 años. Cristo ya vino a morir por nosotros. Hay una condenación. La condenación es grande, es un infierno, un lugar de tormento por la eternidad. Se necesitan personas, hermanos. Romanos 10:14. Dice la Biblia en Romanos 10:14. Desde el 13: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahí está la solución, hermanos. Todo aquel que invoca el nombre del Señor va a ser salvo. Gloria a Dios por eso. Pero hay un problema en el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quienes prediquen? 15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? La solución está, pero de nosotros depende que ellos acepten o no acepten a Cristo. Se necesitan obreros, hermanos. La mies es mucha. La mies es mucha, hermanos, y los obreros son pocos. Ya lo decía el Señor Jesucristo. El problema es ese, hermanos, que la mies es mucha y los obreros somos pocos. En Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías 6:8 nos dice la Biblia: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hubo un hombre que estuvo dispuesto. Nosotros tenemos que estar dispuestos. Si Dios te está llamando, si Dios te dice: ¿sabes qué? Es verdad, no le hemos compartido a nuestros familiares, tenemos que compartirlos del Evangelio. Pero qué triste, hermanos, que Dios estuviera con nosotros, como en Ezequiel capítulo 22, dice 26: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y lo impío, y de mis días de reposo se apartaron sus ojos, y he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias. Ezequiel 22:28 dice: y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentiras, diciéndole: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso, hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Qué triste que Dios nos encontrara en esta situación del versículo 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha de delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y dice: y no lo hallé. Qué triste que hoy en día Dios esté llamando, Dios nos esté diciendo: sabes que la necesidad es grande. Empieza por tu cuadra, empieza por tu colonia, empieza por tu familia, empieza por tus padres, empieza por tus hermanos, por tus hijos, compartiéndoles. Pero qué triste que Él diga: ¿sabes qué? Yo estaba dispuesto a salvar a tu familia. Yo te estaba hablando a ti, pero no te hallé, no te encontré. Hermanos, usemos un poco más de nuestro tiempo en las cosas buenas. No digo que esté mal el internet, hermanos, pero métete a internet, busca cuáles países son con más necesidad. Métete al Google Maps y empieza a ver los países. Mira tú con tus propios ojos qué tan lejos estamos y qué tanto es la necesidad. Investiga, hermanos, de ellos, investiga de las tribus, de las lenguas, investiga cuántas lenguas hay aquí en nuestro México que no tiene ni una porción de la palabra de Dios. Al ver las multitudes, hermanos, nosotros debemos de ver, al ver las multitudes debemos ver que ellos ruegan por salvación. Tenemos que ver que ellos están condenados, y al ver las multitudes debemos saber que ellos están necesitados, hermanos. ¿Qué vamos a hacer por ellos, hermanos? Vamos a orar. Padre Santo, gracias por este día, gracias por tu palabra, Señor. Y Señor, te pedimos, Señor, que tú nos uses grandemente, Señor, que no seamos egoístas, Señor, que respondamos a tu llamado.
que no independientemente, Señor, que seamos estudiantes, Señor, o líderes en la iglesia, el mandato es para todos, Señor. Tú nos has mandado, tenemos que predicar tu evangelio, Padre Santo. Tú nos has hablado, Padre Santo. Los hermanos van a tomar una decisión, Padre. Ellos van a tomar la decisión de escuchar e ir a predicar o ignorar tu palabra y quedarse, Señor, ahí. Al fin de cuentas, ellos van a demandar lo que hicieron, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a serte más fiel, Señor. Y, Señor, que cuando tú vengas, Señor, encuentres, Señor, gente salva, Señor. Y, Señor, sabemos que tú vienes pronto, Señor. Y es por eso que te pedimos, Señor, un poco más de tiempo, Señor. Anhelamos, Señor, tu venida, pero nuestro deseo es que haya gente más salva, Señor, para honrar y glorificar tu nombre, Santo. Para honrar y glorificar tu nombre. Padre Santo, quédate con nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.